Saco foto, si fueran tan amables, por favor, abrir sus cámaras porque voy a subir la evidencia de asistencia. Gracias, gracias. Fernanda, Joseph, Ani. Esperamos a Fer. Fernanda. ¿Puedes abrir tu cámara, por favor, Fernanda? ¿Hernández? ¿O hay algún... ¿Se encuentra ahí Fernanda Hernández? Nos faltas para tomar la foto. Por favor, ¿puedes abrir por un momento tu cámara? Sí, por favor, yo la tengo perdida. Gracias. Saco la evidencia. Muchas gracias. Iniciamos clase con 11 participantes. Bueno, voy a compartirles a continuación un video que les generé ya con el material complementario que estábamos leyendo de lo que es su libro de texto y realicé el video con el objetivo de que ustedes no solo escucharan, sino que también se fuera ilustrando poco a poco la información y ustedes, pues, fuera más digerible la información por parte de ustedes. Comenzamos el video. Los procesos señalados en la anterior clase, es externalización, objetivación e internalización, pueden demostrar el por qué existen individuos que no comparten un mundo común por el simple hecho de haber crecido en el sentido de la socialización y de las distintas maneras. Pueden existir choques culturales, sociales, pero al final el respeto siempre debe de ser la prioridad. Ya que de la misma forma deseamos que nuestra condición sea respetada y es como debemos demostrar ese respeto y las características de los otros. Existen otros dos conceptos que van de la mano con el anterior concepto. Estos son diversidad y tolerancia. El primero señala la variedad, la diferencia o la semejanza que existe entre las personas, mientras que el segundo procura que exista un reconocimiento, comprensión y respeto de lo que son las ideas, creencias, prácticas culturales y diferentes prácticas que las personas realizan en su diario acontecer, que son propias y no son contrarias a los buenos principios y costumbres. Pues a pesar del proceso que cada persona viva para desarrollarse en la externalización, la objetivación e internalización, lo que deben primar siempre, primordial, va a ser el respeto a la diversidad, a ser tolerantes, a aceptar que otros nacieron en otro lugar, a que en otros países nacieron o que viven en otros estados, en otras colonias, en otra calle, y que tienen más o menos poder adquisitivo, que son de piel clara o que son de piel oscura, o que poseen distintos puntos de vista o de opiniones. Su ideología no va a ser la misma. Y así nos podemos seguir con un largo etcétera de infinidad de diferencias que podemos encontrar en la sociedad entre unos y otros. Todos y cada uno de los miembros de una sociedad nos formamos y somos personas únicas,
pero al mismo tiempo iguales, por más diferencias que podamos tener, ya que la igualdad va a recaer en los derechos y en las obligaciones que tenemos y el respeto que debemos de tener para con unos con otros. Es lo que conocemos como derechos humanos. Se fue la red. Ya regresó. En el segundo subtema, titulado Conflictos entre prácticas culturales y derechos humanos, nuestro libro nos relata lo siguiente. Empieza con un cuestionamiento que nos debemos de hacer todos y cada uno de nosotros. ¿Una práctica cultural merece respeto si ésta atenta en contra de los derechos humanos? Nos da de punto de origen esa pregunta que nos invita a la reflexión. ¿Reflexión de qué? De lo que habíamos comentado anteriormente. La diversidad cultural la tenemos que respetar, tenemos que aprender a apoyarnos los unos con los otros y aprender a vivir con bien común para todos y en armonía. Nuestro libro nos da la siguiente lectura. Al momento en el que sabemos y nos expresamos de acuerdo a nuestra cultura y personalidad, comenzamos a formar parte de un grupo social con actitudes similares. Las prácticas culturales que realicemos junto con otras personas que comparten el mismo contexto se situarán dentro de la naturalidad de nuestro día a día, cuidando que éstas no transgredan ningún tipo de derecho humano. Empezamos a hablar un poquito más de esta cuestión, ¿verdad? Entender un poquito más lo que es la segregación que han vivido ciertos grupos sociales, el tipo de exclusiones que se han dado. Derivado de la mezcla de culturas existen y nos expresan, existen en un entorno. Nosotros actuamos dentro de un grupo social perteneciente a una esfera mayor con otros grupos sociales, poseedores de rasgos culturales que no son iguales a pesar de que puedan ser similares, pero entre tantas cuestiones que pueden surgir de ello, es importante preguntarnos sobre si una práctica cultural puede ser respetada a pesar de que pueda atentar contra algún derecho humano. Aquí en la diapositiva que ustedes están viendo, vemos cómo entre sociedades aplicamos estos tres conceptos: zona de exclusión, vulnerabilidad e integración. Dentro de nuestra práctica, de nuestro diario vivir, incluido cuando queremos defender algún derecho, a veces no nos damos cuenta si estamos excluyendo, estamos vulnerando o estamos integrando a base de la práctica de la aplicación de los derechos humanos en el respeto a nuestra diversidad cultural. En 1947, nos sigue narrando nuestro libro, este factor fue tratado en los preparativos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que en American Anthropological Association informó a la Comisión de Derechos Humanos que tuvieran conciencia y conocimiento del respeto que debían de tener hacia las culturas de los variados y numerosos pueblos en todo el mundo, para con ello abarcar el sentido de la universalidad en el marco de la efectividad y de la legitimidad. Esto nos lo dice Gerald Dens en su libro publicado en el año 2007. A raíz de ello y con la promulgación de los derechos humanos, el paso del tiempo trajo varias preguntas sobre su verdadera universalidad y su aplicación en diferentes culturas, provocando encuentros entre los defensores
de la universalidad y los relativistas. Los defensores de la universalidad criticaban el relativismo ético que está unido a un discurso multicultural y de sesgo comunitarista, así como la existencia de criterios morales absolutos que sean válidos para la humanidad y que sean al mismo tiempo independientes de marcos de espacios temporales, provocando la imposición a aceptar un vacío ético y a pactar con la intolerancia y el terror. Asimismo, condenan la deducción de la validez moral de distintas creencias específicas de grupos sociales tan solo por ser aceptadas por sus miembros o por subgrupos dominantes, que sean capaces de imponerlos a todos. Del otro lado, los relativistas se apoyan en una teoría tradicional, ya que si bien no aceptan los valores occidentales de la universalidad, lo que quieren es precisamente que los derechos sean universales. Consideran que todo es relativo, lo que deriva en que sea un absoluto universal, siendo esto un choque entre los que quieren criticar y los que quieren obtener. No obstante, sus preceptos recaen en que las distintas culturas existentes atienden variadas formas de concebir la naturaleza humana y de brindarle una vigilancia adecuada, dándole pauta a ver en ellos un principio valorativo común dentro de un mundo diversificado. Es claro que la universalidad hace que los derechos humanos sean adaptables según el contexto cultural en el que se apliquen. Incluso el propio marco internacional de los derechos humanos reconoce esa diversidad legítima por el derecho de que todos los países miembros de las organizaciones de las Naciones Unidas han ratificado al menos uno de sus 7 tratados fundamentales sobre dicha materia, además de tener un 80% de Estados miembros que aceptan 4 o más de esos tratados, dando reconocimiento universal a la normatividad. Eso es lo que nos señala el autor Cuevas en su libro publicado en el 2016. Igual de importante va a ser el reconocimiento de la propia identidad cultural que cada nación o comunidad posee desde un tiempo considerablemente largo. Valor de esa diversidad cultural va a recaer en reconocer que los derechos humanos debemos de respetarlos de manera mutua dentro de todo lo que representen dicho concepto a través de nuestras creencias, cultura, idioma, evitando reprimir las diferencias en las sociedades y formando una cultura de paz y de diálogo. Eso es lo que nos aporta el autor de apellido Roca y nos lo dice en su libro publicado en el año 2005. Por otro lado, los núcleos que conforman las Naciones Unidas de acuerdo a la propia identidad cultural pueden ser los pueblos indígenas, las minorías étnicas, culturales y religiosas, aquellos grupos que luchan contra la discriminación racial, por ejemplo, los afroamericanos que han sufrido mucho. La xenofobia es cuando hay desprecio por parte de la comunidad extranjera hacia personas que migran, como lo hemos sufrido como mexicanos. La homofobia
La comunidad homosexual también ha sido muy reprimida. Eso ya lo habíamos visto también en temas anteriores en Ética 1, les recuerdo. Estos otros más tienen el derecho de ser protegidos, desarrollarse y de educarse y sobre todo de ejercer su libertad. Ya como últimos párrafos complementarios de nuestro libro de texto nos señala un ejemplo de conflicto cultural y de los derechos humanos que podemos ver precisamente es con el pueblo indígena. Si bien ha podido adaptarse a los procesos sociales a lo largo de la historia, gracias a la construcción cultural y la regulación y el control social, lo ha hecho desde la debilidad de su voz y la opresión de una sociedad dominante en relación con el derecho del Estado. A partir de esto, todos debemos de reconocer los derechos de estos pueblos para que sean capaces de tomar decisiones a través de normas que ellos mismos estipulen, brindándoles autonomía en el ejercicio de su jurisdicción. Eso es lo que nos aporta el autor Sierra dentro de su texto publicado en el año 2001. Bueno, esto es lo que se podría señalar y que nos está compartiendo nuestro libro de texto para complementar las diapositivas que vimos la semana pasada y todos estos temas que fuimos desarrollando uno a uno y que son de gran importancia. Ya. Bueno, hasta aquí este video, jóvenes, y ya por último vamos a complementarlo con el siguiente video. Permítanme buscarlo, aquí está. Aquí van a poder visualizar un poquito más el tema, cómo la sociedad aplica este tipo de prácticas culturales. ¿Cuáles son los efectos, las causas y las consecuencias de alguna manera, Hola, soy Mónica. permítame, Siempre pensé que tener un bebé sería algo sencillo. considerar las prácticas culturales dentro de nuestro. Conflictos entre prácticas culturales y derechos humanos. En este mundo globalizado en que vivimos, el asunto de la diversidad cultural se ha convertido en un punto importante en la agenda de la comunidad internacional. Mientras el rápido desarrollo de los medios de comunicación y transporte ha hecho posible la existencia de sociedades multiculturales e incluso de un sentimiento de cultura universal, parece ir en aumento de forma paralela la reafirmación de las especificadas locales y las identidades culturales. Muchos pueblos, comunidades, grupos e individuos están luchando por preservar y proteger su identidad cultural, a la que otorgan un gran valor porque consideran una parte importante de su dignidad como seres humanos. Por lo tanto, existe una demanda cada vez mayor de promoción y protección de los derechos humanos en lo cultural. Los derechos culturales, sin embargo, se han tenido muy poco en cuenta en las leyes internacionales sobre derechos humanos. No existe un consenso claro sobre qué derechos deben considerarse derechos culturales y sobre cuál es la mejor manera de ponerlo en práctica. También existe un debate en cuanto a si la promoción y protección de los derechos culturales debería estar en consonancia con la propia noción de universalidad de los derechos humanos. El concepto de cultura no tiene una definición como tal, ya que mantiene una definición muy amplia que involucra rasgos como el idioma, la religión, las costumbres, entorno geográfico, nivel educativo, el trabajo, deportismo, etc. Parece que lo que se llama un concepto paraguas, es decir, un concepto que cubre todos estos ámbitos.
En el sentido común, pero también en la literatura especializada, se encuentra la idea de que la moral es dependiente de la cultura y que, por lo tanto, no resulta posible juzgar como mejor o peor las valoraciones de individuos de diferentes contextos culturales. Desde este punto de vista, diferentes preguntas aparecen cuando entran en relación el desarrollo moral y la cultura. La división entre varias categorías diferentes de derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales no implica que una categoría de derechos humanos sea más importante que otra. Sin embargo, la práctica muestra que todas las categorías de derechos humanos no se han desarrollado al mismo ritmo. Los derechos culturales han recibido menos atención y están, por lo tanto, menos desarrollados que los derechos civiles, políticos, económicos o sociales. Una de las causas de este menor desarrollo ha sido la ambigüedad del término cultura. Existen dos maneras de entender la relación entre la diversidad cultural y derechos de las personas, el universalismo y el relativismo cultural. El universalismo afirma que todo ser humano tiene determinados derechos solo por ser humano. Estos derechos humanos están destinados a proteger la dignidad humana y todas las personas deberían estar en igualdad de condiciones a la hora de disfrutarlos. Por otra parte están los relativistas culturales, que en general creen que no hay valores humanos universales y que la variedad de culturas en el mundo implica que los derechos humanos pueden y deben ser interpretados de diversas maneras. En medio de estas dos posturas existen distintos puntos de vista, todos moderados. Por ejemplo, muchas costumbres de otros pueblos son consideradas como actos crueles por sus incidencias psicológicas, físicas y legales, como los matrimonios forzosos entre menores de 15 años, la escarificación facial y corporal, la lapidación de las mujeres adúlteras, la limadura de dientes, incisión y expansión de labios y orejas, la deformación de los pies y la extensión del cuello. Estas prácticas han generado un vivo debate que opone, por un lado, el relativismo cultural extremo que lleva a la aceptación de cualquier práctica de pueblos ajenos al nuestro, y por el otro, la defensa de los derechos humanos universales. Otro ejemplo. Las niñas Sandé de Sierra Leona en las repúblicas de Guinea y Liberia. Ahí son instruidas por comadronas acerca de las responsabilidades que implica su condición de mujer y luego son sometidas a mutilaciones. Esas experiencias constituyen un proceso de aprendizaje parcialmente consciente, en la cual la generación de mayor edad induce, determina y obliga a la de menor edad a comportarse y actuar de acuerdo con la normatividad establecida. La correcta viabilidad de estos procedimientos permite la integración de cada uno de sus miembros a sus respectivos roles y responsabilidades, garantizando así el orden social de la comunidad. En esas circunstancias, la protección de los derechos individuales puede traducirse en una amenaza para la continuidad de las comunidades tradicionales, cuya cohesión social depende de que sigan ejecutando dichas prácticas o rituales. La Declaración de los Derechos Humanos Universales suscita conflictos entre los derechos colectivos y los derechos individuales. Existen diversas narrativas. Por un lado, algunos dicen que hay que someterlos a toda costa y no permitir que avancen dichos derechos, en tanto otros expresan que hay que respetar la idiosincrasia y dejarlos actuar de la manera en como ellos lo desean. Desde esta perspectiva, los derechos humanos pueden ser diferentemente entendidos por distintas culturas o incluso negados y no solamente violados. La percepción de lo que se considera un problema social varía de una sociedad a otra. En este sentido, consideramos que es más bien la manera de reducir la crisis, el conflicto, minimizándolos de modo que se pueda lograr una convivencia lo más adecuada posible. No hay cultura ideal, más bien podríamos apreciar culturas concretas con aciertos y errores, con valores y con valores en contra, por lo cual es fundamental encontrar los espacios para debatir las ideas, utilizar el diálogo y tratando de marchar para adelante, utilizando ese gran concepto de tolerancia en el reconocimiento de las diferencias, la aceptación de los derechos para unos y otros en medio de estas culturas distintas, pero reconociendo igualmente el trabajo para impulsar la riqueza social. En efecto, debemos cambiar una forma diferente de interpretación de la realidad. No podemos seguir pensando en modelos dicotómicos y asimilantes, pero además homogenizantes, para mantener una realidad social que incluya a culturas que no se someten a las dinámicas y prácticas sociales. Hoy debemos promover la tolerancia para la inclusión y el respeto de las diferencias que nos permitan acomodarnos, pero no asimilarnos, en donde todos podamos participar para
arribar a la democracia. Por ello, son necesarias transformaciones que realmente proyecten un cambio consciente, con un notorio significado colectivo, dentro del cuerpo de prácticas y normas que poseen las diversas comunidades, en donde se incluye la igualdad y el respeto a los derechos básicos y cuestiones sensibles para todos y cada uno de sus miembros, sin llegar a ser parte de un modelo totalizador, como ha pretendido en sus políticas económicas y culturales de la globalización. Bueno, hasta aquí los dos videos complementarios que se realizaron. Permítame tantito. Relacionado por el abuso del consumo de alcohol, enfermedades como las causadas por la infección por el virus de la hepatitis B o C, enfermedades asociadas al síndrome metabólico. Hasta aquí el video complementario de los dos videos complementarios de los dos primeros temas que nos tocó abordar. El primero, identidad cultural, ¿qué tan importante es? Yo los invito, jóvenes, ya de manera complementaria, guarda silencio, Angelito, por favor. De manera complementaria los invito, por favor, a que no se queden nada más con información de manera general. En otras ocasiones, realizábamos en clases presenciales la dinámica de la elaboración de un árbol genealógico, con el objetivo de que ustedes tomaran un poquito más de conciencia y valoraran un poquito más de dónde vienen, de cuáles son sus orígenes, el cariño, el amor a nuestras prácticas culturales viene precisamente de ahí, de lo que es el conocimiento que nosotros podamos tener o podamos adquirir sobre nuestros orígenes. Así es solo como podemos apreciar un poquito más esta diversidad cultural, este enriquecimiento que tiene México, ¿verdad? Este México pluricultural. Bueno, hasta aquí la clase, jóvenes. Ya para la siguiente clase vamos a hacer dinámicas de pregunta-respuesta, ya relativo a estos temas, pero ya en lo que es la práctica. Ahí, si se dan cuenta en el video, también mencionaron varios ejemplos de cómo son las prácticas culturales, más en el aspecto problemático, en el aspecto negativo que en el aspecto positivo. También hay cosas importantes que mencionar y eso lo vamos a ir viendo de manera procesal en las dos siguientes sesiones, y también vamos a ocupar parte de ese tiempo para la revisión tanto del Drive como del canal de YouTube para saber si todos tienen su comentario agregado. Si nos interesa que por favor estén entregando todo, y si no, pues vamos a tener que buscar apoyo por parte de sus tutores o papás. Por favor, jóvenes, les pedimos que le echen muchas ganas. Los trabajos se están haciendo muy, muy digeribles para ustedes. Y eso sería todo en la clase. Muchas gracias por su atención. Que tengan un productivo día. Y nos vemos en la siguiente clase el día de mañana. ¿Alguna duda? No. Bueno, gracias. Pues cerramos sesión. Hasta mañana. Gracias. Nos a vemos, todos. profa. Hasta mañana, descansa. Adiós. Adiós.